¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. El sueño de San Martín y Bolívar es una profecía. Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos. Y por supuesto, siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores, ¿no?
Eso todos los países lo tienen, ¿no? No quiero mencionar porque son tan obvios que todo el mundo los ve, ¿no? Y el sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ¿eh? Ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía de los pueblos, ¿no? Y esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana en este sentido, donde cada pueblo se sienta sí mismo con identidad y a la vez necesitado de la identidad del otro, ¿no? Y no es fácil, El pobre de derecha, bajo el subtítulo La venganza de los bastardos, es un libro del sociólogo brasileño José Sousa, publicado en su idioma original en 2024 y todavía no traducido al español. ¿Por qué una parte significativa de los pobres vota masivamente en todo el mundo por candidatos como Bolsonaro o Trump? ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Fueron acaso las nuevas formas de manipulación de los medios digitales su causa? Estas son preguntas centrales que se repiten incesantemente en la última década para intentar explicar un fenómeno político novedoso en el mundo occidental. Por lo general, los análisis de este fenómeno de sectores populares votando a representantes políticos de la derecha radical se centran en la cuestión de los medios digitales y las redes como factores causales del fenómeno. Pero, dice José Sousa, lo más importante debe ser centrarse en cuáles son las ansiedades de las clases populares a las que apuntaron esos mensajes políticos. ¿Por qué la prédica de la extrema derecha encuentra terreno fértil entre los empobrecidos? ¿Por qué razón porciones significativas de las clases populares que no tienen nada que ganar con candidatos de derecha, solo perder especialmente desde el punto de vista económico, votan a quienes los perjudican? Hay una inclinación a considerar que se trata de una decisión irracional. Y se la considera irracional basándose en la idea de que el factor económico es el criterio más importante de la racionalidad humana al momento de tomar una decisión, como es el caso del voto. Pero Sousa considera que la mentada racionalidad económica, como motivo del comportamiento humano, es una perspectiva incorrecta. Parafraseando la tradicional expresión política popularizada por Bill Clinton en los 90, Sousa dice: no es la economía, estúpido. Las personas, dice Sousa, tienen como motivación última de su acción social la dimensión moral, no la económica, como suponen el liberalismo y el marxismo. Es decir, se trata de la lucha por el reconocimiento social que garantice la autoestima y la confianza en sí mismo. Todos somos seres frágiles y vulnerables, y existe una mirada negativa o positiva de la sociedad para con nosotros, por lo que esta necesidad de reconocimiento es más elemental que cualquier otra necesidad humana. La economía moderna inventó ecuaciones y números para crear la impresión de ser un conocimiento científico que puede reclamar neutralidad técnica. Todo está preparado para que nos olvidemos que toda forma de producción y circulación de bienes tiene implícita su propia noción de justicia, que dice que unos lo tendrán todo y otros nada o casi. Se ha hecho todo lo posible para que la economía deje de ser mirada como economía política. Lo que pasa por ser una cuestión económica neutral es de hecho un esquema de producción y distribución de bienes de acuerdo con un principio moral. El núcleo de todo modelo de producción y distribución tiene en sí una elección moral, quienes ganan y quienes pierden. Un modelo económico que se autotitula neutral se pretende a sí mismo como definitivo, natural, que no tiene alternativas, como la única forma económica posible, que no está dispuesta a someterse a la crítica. Como lo planteó Hegel, nuestro comportamiento está determinado por la más básica de todas las necesidades: el reconocimiento social de nuestra dignidad y singularidad. El motivo último es siempre moral, lo sepamos o no.
Y esto implica que los pobres votan por los candidatos de la derecha por causas morales, no económicas. Y estas causas morales no suelen ser las que suponemos. Como que los pobres se caracterizan por su conservadurismo moral o que se oponen a la actual agenda de las costumbres. Se trata de heridas morales más importantes, esencialmente de la humillación como experiencia cotidiana, que desde afuera no se logra comprender en sus efectos reales. Por eso, la lucha por el reconocimiento que persiguen los humillados deriva en el apoyo a las derechas radicalizadas. También es común analizar la incidencia que tienen las adhesiones a iglesias conservadoras por parte de gran parte de los votantes pobres. Pero no basta con una simple cuestión de fe como explicación. El análisis debe ir más profundamente. La pregunta en este caso debe ser: ¿por qué tantos pobres buscan las opciones religiosas conservadoras y no otras? Y la respuesta nos lleva de nuevo al mismo terreno moral. Debemos entonces reconstruir la causalidad social en todos sus eslabones de significado para llegar a las motivaciones reales del problema. Si no logramos acceder a esas causas, dice Jesse Sousa, no entenderemos nada. En primer lugar, debemos entender que las causas generales que determinan el advenimiento de la extrema derecha no son nacionales, porque su telón de fondo es el capitalismo financiero global, que enriquece a unos pocos a expensas de miles de millones. Jesse Sousa elabora una teoría para establecer esas causas, la que llama el síndrome del Joker. La película Joker, de 2019, toca un punto neurálgico de nuestro tiempo al reconstruir la figura del ciudadano empobrecido, que toma conciencia de su ira y reacciona de manera prepolítica, haciendo justicia por mano propia. La figura principal, el Joker, a diferencia de lo que podemos suponer, no es una figura rara. Por el contrario, es una figura típica de nuestro mundo. El cuadro patológico que muestra el Joker no es más que una exacerbación de una característica normal y generalizada en el mundo neoliberal del capitalismo financiero. Nuestro antihéroe es pobre, cuida de una madre enferma y es constantemente humillado en casa, en el trabajo y en la calle. Humillado por su madre, por sus colegas, por el gobierno, por los otros, y es humillado finalmente por la atroz soledad que le hace vivir una vida sin imaginación ni fantasía. Esto es el punto central de lo que Jesse Sousa llama el síndrome del Joker, la experiencia de la humillación. Esto es algo que las personas que forman parte de las clases privilegiadas no sienten, y por lo tanto no saben qué significa. La élite y la clase media no tienen la experiencia cotidiana de la humillación. Los signos de los nuevos tiempos están impresos en la vida cotidiana: malos salarios, trabajo precario, culto a los ricos, odio a los pobres, recorte del gasto social, desorientación y falta crónica de esperanza. Cuando la realidad se vuelve insoportable, la huida a la fantasía resulta inevitable. Aún más no sea para hacer la vida mínimamente soportable. El Joker siente soledad y aislamiento extremos, al igual que los nuevos oprimidos que se encuentran solos e indefensos, que ya no cuentan con la protección de sindicatos o partidos políticos, instituciones que protegían a la clase obrera, y que fueron arrasados por el poder neoliberal que les declaró la guerra en los 80. El tipo de rebelión a la que esta categoría social caracterizada por el Joker está destinado es el mundo de la anarquía, de la rebelión ciega, sin estrategia o propósitos definidos. La pobreza y la humillación se viven como dolores personales e intransferibles, lo cual demuestra que el Joker es la figura social más típica de este mundo, en el que la pobreza se vive como una culpa personal por las propias víctimas. La legión de olvidados y humillados, los Jokers que crecen cada día, tienen una rabia y un resentimiento contra el mundo que no pueden explicar ni dirigir, que no pueden canalizar.
solo pueden vivir su humillación con culpa individual. La más perfecta dominación social no surge de la violencia y la fuerza ejercida desde arriba, sino del convencimiento de los oprimidos de su propia inferioridad y que ser pobres es su propia culpa. Jesse Sousa vuelve entonces a la pregunta central: ¿cómo es posible que los pobres voten y apoyen a los candidatos de extrema derecha que representan a las peores élites y a sus mayores enemigos? Una respuesta habitual es dudar sobre el grado de inteligencia de estos sectores empobrecidos, lo cual no es cierto. Y otra respuesta dominante parece aludir a su perfil conservador, lo cual acerca a ciertos partidos de la derecha o a la influencia de la Iglesia. Pero sigue siendo una explicación incompleta. Lo que importa es establecer qué hay detrás de esas elecciones. Un problema es que los pobres y desposeídos son los que menos interpretan cómo funciona el mundo social, aunque suelen ser los mayores víctimas de todos los prejuicios creados para oprimirlos. Para evitarlo se requieren instituciones de protección como sindicatos y partidos políticos y esencialmente una educación crítica para desvelar sus mecanismos sociales. Es decir, lo que falta es todo lo que hemos perdido o estamos perdiendo. Los shockers del mundo y su sufrimiento son la materia prima esencial de cualquier clase dominante. Pero, ¿cómo se construyeron los shockers? Es decir, los trabajadores sobreexplotados, humillados y precarios. ¿Cómo se convirtió esta nueva clase en la materia prima de la extrema derecha mundial? Se trata de una revolución reaccionaria desde arriba, que aprovechó la ola de concentración de los grandes medios de comunicación en manos de poderes vinculados a las élites económicas como la financiera. Se ha generado una feudalización en la esfera de la comunicación pública que permitió que la información se volviera un insumo destinado a impedir la reflexión de la sociedad, eliminando la pluralidad de opiniones y generando un terreno fértil para la manipulación de los ciudadanos. En este contexto de desinformación y debilitamiento del espíritu crítico, se comenzó a atacar al discurso multicultural y de defensa de las minorías, insinuando que ambos conceptos son la causa de la decadencia económica de la mayoría. Una consecuencia adicional de la crisis de los medios de comunicación es la eliminación de la separación misma entre verdad y mentira, preparando el terreno para la difusión masiva de noticias falsas hacia un público que ya no logra saber qué es real y qué no. La mentira es un arma de guerra que se utiliza no solamente contra los enemigos, sino con el objetivo de enfermar a la sociedad llevándola a un estado de guerra latente, rompiendo todos los acuerdos implícitos en los que descansa la vida social. La disputa política se transforma en un juego de todo o nada, en donde lo único que importa es ganar. Ganar a cualquier precio. Esta tierra de nadie reinstala la barbarie como expresión de la política. Este escenario produce una confusión total en la sociedad que resulta beneficiosa para quienes buscan un lucro incontrolado, ya que la confusión impide cualquier defensa articulada. Manipular el odio y el resentimiento de los perdedores del neoliberalismo es la intención de todas las campañas de la derecha radical, sea Donald Trump, el Brexit o Bolsonaro, ocultando las causas objetivas de su empobrecimiento y marginación. Otro mecanismo utilizado por la extrema derecha es recurrir a un lenguaje de emancipación para defender el ascenso individual de las personas más capaces, justificando y legitimando la idea de meritocracia. De este modo nunca se menciona y siempre se oculta la verdadera razón del empobrecimiento general de las mayorías y causa del consecuente resentimiento que eso provoca. Paradójicamente, quienes más creen en la meritocracia, que dice que uno puede lograr solo con su esfuerzo individual una buena vida, son los más pobres, es decir, precisamente sus mayores víctimas. Como los pobres creen en la falacia de la meritocracia, la culpa de su fracaso social sería suya, y por lo tanto, para evitar esa profunda herida narcisista en su conciencia, la alternativa que les queda es culpar a otro.
si es posible, a alguien más frágil que ellos mismos, ya que la propia lógica de la falacia meritocrática les impide odiar a los que se encuentran por sobre ellos en la escala social, a sus verdaderos dominadores. De esta manera, se le invita a odiar a los más frágiles mediante un doble mecanismo. Por un lado, se genera una idealización e identificación con el más poderoso, con el opresor, que hace que las personas en estado de desprotección y debilidad, por efecto de esa identificación, se vean a sí mismas como fuertes y temibles. Por otro lado, se ofrece la posibilidad de atacar a los más débiles sin temor a ser moralmente señalados, compensando de esa manera el sentimiento de impotencia y resentimiento que sienten en relación con el mundo. Los asuntos públicos han sido cuidadosamente reemplazados por agresiones personales, para lo cual las redes sociales se convierten en terreno ideal, dando rienda suelta al odio y resentimientos privados. Los medios de acceso a la conciencia individual cambian y se ubican en Internet, creando burbujas anónimas sin control a los fines de la manipulación política. Algunos sectores se muestran y otros se ocultan en un algoritmo sin control y las redes se convierten en un peligro inmediato para la democracia. El clásico espacio de la interacción de la vida pública, la calle, da paso a una performance virtual de los fantasmas psíquicos y psicosociales de cada uno. La concepción de la política tal como la conocemos se ha transformado. La esfera pública se empobrece como espacio para el debate y confrontación de ideas. El mundo privatizado de los individuos se ve expuesto a una segunda desposesión. Se lo reduce a una mercancía vendible con fines de manipulación. En lugar de un espacio de interacción, encuentro e intercambio de experiencias del mundo, ahora tenemos un solipsismo virtual que nos aprisiona en burbujas de odio. Las calles ahora pertenecen a la extrema derecha. Jesse Sousa llama falso moralismo al espíritu que unió a la clase media y a la clase trabajadora precaria que en 2018 llevó a Jair Bolsonaro al poder. El falso moralismo es el recubrimiento del arcaico racismo racial con una fina pátina de racismo cultural. Si antiguamente la culpa radicaba en el factor racial del individuo, ahora el defecto es el factor cultural, es decir, la influencia inconsciente de la cultura en la que se nace y se forma un individuo. Las personas que son estigmatizadas por el racismo cultural son las mismas que fueron antes discriminadas por el racismo explícito. El cambio tiene un objetivo: ocultar, moralizar y legitimar al racismo. Todo sucede como si no se tratara de racismo, por el simple hecho de no utilizar la palabra raza, sustituyéndola por la palabra cultura. Este mecanismo de ocultamiento permite una característica particular de nuestro presente. Las personas se sienten liberadas para odiar a los más débiles, amparados en el racismo cultural. El racismo es una categoría que, por su lógica simplista que enfrenta lo propio con lo extraño, permite eliminar todas las dudas sobre el funcionamiento social, entregando a aquellos que carecen de un mapa cognitivo claro una herramienta conceptual que le brinda solución a esta carencia. Y esa herramienta es el racismo, que les acerca a una explicación sencilla de cómo funciona la sociedad. Y estas explicaciones simples y sencillas del complejo funcionamiento de la sociedad, como son el racismo o las teorías conspirativas, resultan irresistibles para un público sediento de autoestima y distinción social a expensas de quien sea. Los líderes de la extrema derecha destapan la alcantarilla que prohibía formas explícitas de racismo, que ahora se transmutan en una dimensión ética. Por ejemplo, se construye la idea de un pueblo corrupto, integrado por los más pobres y excluidos, a quienes se les asignan todos los pecados amorales de la pereza y la apatía, vistiendo al racismo con un ropaje cultural pseudocientífico. Este camino de explicación de cómo son las cosas, disfrazada de rebeldía ante lo corrupto, aglutina a todos los frustrados que culpan a la vida y a los demás de su desgracia, y proporciona emoción, simula participación política y otorga un sentido de orientación para aquellos que habían perdido el tren de la vida. Lo que busca este sentir social
es un culpable externo para la sensación de fracaso de aquellos que no poseen capital económico ni cultural. Este sujeto necesita encontrar un culpable para una gran herida narcisista, que es vivida como una incapacidad personal y no como una consecuencia social. Se libera entonces una cruzada moral del bien contra el mal, lo que le da al racista una falsa justificación moral para comportarse como tal. En ese objetivo, el racismo recubierto de una pátina cultural le brinda a buena parte de la población una herramienta simple para alcanzar esa comprensión y posicionarse en un lugar moralmente superior, el de los buenos. El odio popular no se dirige contra los sectores de poder que reproducen la pobreza de la mayoría de la población. Esa es una de las funciones de los medios de comunicación, blindar cualquier referencia a los ricos y poderosos como la verdadera causa de la pobreza. Cuando se culpa a la víctima, el poder se vuelve invisible. Y no hay nada mejor para la reproducción de cualquier privilegio que volverse invisible. Y cuando el camino de la indignación contra la injusticia está cerrado, el camino que queda es dirigir la ira hacia los más débiles, hacia los únicos incapaces de defenderse. De ahí que se direccione el odio hacia los más pobres, los inmigrantes, las mujeres, los negros, los marrones o la comunidad LGBT. Una canalización de la ira que garantiza dos cosas: la comprensión del mundo social de una manera sencilla y conveniente, y la certeza de su superioridad moral sobre los demás. El mecanismo del falso moralismo que sustituyó al racismo racial por el racismo cultural es una estrategia también aplicada a la propia dominación mundial del norte global contra el sur global. La oposición cuerpo-espíritu que ha gobernado a Occidente desde sus inicios se construye como una oposición entre la mente y el cuerpo. La inteligencia y el conocimiento, reflejando la moralidad y la estética, en oposición al cuerpo, que es percibido como el reino de la animalidad, el de las pulsiones sexuales y agresivas. Dentro de esa oposición, quien domina tiene que estar relacionado con el espíritu, la mente, la inteligencia, y quien es dominado se asocia con el cuerpo, lo humano primitivo y lo salvaje. La vieja dicotomía decimonónica retorna: civilización o barbarie. Y sea para oponerse a sociedades, clases sociales, razas o género, siempre se utiliza la misma dicotomía moral. Y en base a esta oposición se ha impuesto la idea de que las sociedades del sur global, como las latinoamericanas, africanas o asiáticas, son endémicamente corruptas, a diferencia del norte global, en el que la corrupción se percibe como un mero problema individual, jamás sistémico. Así se ha justificado históricamente el saqueo de los países del sur global, incluidos los golpes de Estado, con la idea de que se trata de sociedades poco confiables que merecen ser controladas y dominadas. Esta idea circuló por todo el mundo, surgiendo de las universidades y de los medios de comunicación, y ahora circula en las redes sociales y en los contenidos culturales, lo cual explica por qué la muerte de palestinos o inmigrantes africanos no cause mayor conmoción en los países occidentales y mucho menos en los del norte global. Así, las sociedades supuestamente más impersonales del espíritu y el intelecto serían más democráticas y moralmente superiores a las culturas corruptas del personalismo y el afecto. La supuesta mayor honestidad y moralidad atribuida a los dominadores y la ausencia de estas virtudes en los dominados asegura la reproducción de todos los privilegios injustos. Como ya hemos dicho, un mecanismo perfecto para perpetuar un estado de dominación a lo largo del tiempo es convencer al oprimido de que en realidad es inferior. Cuando se alcanza ese estado de conciencia en los de abajo, el esquema de explotación y humillación se institucionaliza y se estabiliza. Cada vez que el pueblo elige a alguien vinculado a las agendas populares, la élite toca el bombo del falso moralismo de la corrupción, y lo hace porque necesita del poder del Estado para perpetuar sus beneficios. La élite debe fingir que su conmoción moral es real,
pero necesita del apoyo popular a esa postura, y ese rol de apoyo lo ocupa la clase media, que entra en este juego moral por su fantasía de creer que forma parte de la élite, cree pertenecer al grupo de los que dominan. En verdad, ni la élite ni la clase media tienen ningún problema con la corrupción, siempre y cuando sea cometida por los ricos del mercado. No les preocupa la corrupción, sino cualquier forma de inclusión popular que pueda perjudicar su reproducción como clase. Pero como la combinación élite-clase media es minoritaria en Latinoamérica, no gana elecciones. Para lograrlo necesitan ir más abajo en la escala social y convocar a amplios sectores populares a adherir a estas ideologías construidas para hacerlos actuar en contra de sus intereses. Pero el moralismo de la clase media es diferente al moralismo de los pobres más acomodados, como los trabajadores precarizados. El falso moralismo clase mediero de la corrupción selectiva no impacta con fuerza en el sector de pobres insertados en el sistema. En ellos aparece otra forma de moralismo, la diferencia entre pobres honestos y pobres delincuentes. Y allí radica la verdadera función de los que ocupan el último escalón de la jerarquía social, los excluidos, los marginados, la función de ser humillados y despreciados por todos los que están encima de ellos. Existir para ser odiados. Y el dispositivo por el cual se dispara este odio es a través de su deshumanización. Se trata otra vez de una nueva forma de simplificación con el objetivo de entender cómo funciona este mundo social, confuso y complejo, asegurando un esquema de comprensión de la vida que ayude a darle sentido al mundo, la oposición entre ellos y nosotros. Porque tener un sentido es una necesidad ineludible para todos los seres humanos, no importa la época. Ya lo decía Max Weber, la búsqueda de un sentido a la vida es tan necesaria que en su ausencia cualquier cosa, incluso la idea más insólita, puede ser aceptada y llegar a ser verdad. Y la segunda década del siglo XXI le está dando la razón. El tema del fin de semana fue la masiva movilización, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país y en otras ciudades del mundo, frente a los dichos de Javier Milei, que ahora los vamos a volver a compartir en Davos, pero que no es la primera vez que lo dice. Es algo que Javier Milei sostiene, es algo que Javier Milei piensa. Y es algo que tiene que ver también con su alineamiento internacional y que puede traer incluso muchas consecuencias para la Argentina. La editorial se llama, y voy a tratar de explicarlo a lo largo de estos minutos, Minorías Mayoritarias, porque también en muchas de las crónicas que leí y en los análisis de lo que sucedió el fin de semana, todo el tiempo se habla de las minorías y la defensa de las minorías. Y en las sociedades actuales, y es algo que les vuelvo a recomendar, el libro Los Ingenieros del Caos, de Giuliano da Empoli, que explica muy bien esto, es algo que Javier Milei, así como tiene este tipo de ataques a millones de personas que piensan distinto que él, que eligen una identidad de género distinta que la de él, no es algo irracional, está planificado, tiene lógica y tiene que ver con la posibilidad tecnológica que existe hoy de llegar a no a cada minoría grupal, a cada individuo como minoría particular, que después conforma las mayorías que ganan elecciones. Y habla también, y eso estoy intentando hace mucho tiempo tratar de transmitir, que no es solo que uno tiene una diferencia ideológica con Milei, sino que Milei no forma parte de un grupo de locos e irracionales. Tiene planificación, tiene lógica, y sobre todo este año tiene lógica electoral. Voy a ver si puedo explicar eso, o por lo menos plantearles lo que yo pienso. Pero antes que nada, quiero compartir las imágenes de lo que fue. Primero vamos a mostrar imágenes de la ciudad de Buenos Aires. Miren lo que es esto. Eso es la Plaza de Mayo, los alrededores del Cabildo, las diagonales totalmente llenas, la Plaza de Mayo llena. Una de esas movilizaciones históricas que te acordás, muy plural, muy diversa, convocada bajo una consigna antifascista, y es una buena consigna, creo yo, la comparto, porque, lo vengo repitiendo en distintas editoriales, yo creo que vamos hacia un lugar de, si bien tenemos sociedades fragmentadas en miles de minorías, finalmente la confrontación electoral
termina en una confrontación entre democracia y fascismo. El ejemplo es Brasil, y nosotros, creo, vamos hacia una conformación parecida, en el cual va a haber que juntar de un lado a todos los que estén con la democracia y del otro lado que queden afuera todos los que estén con los regímenes autoritarios. De hecho, hace unos días, el propio gobierno lanzó una encuesta preguntando si estabas de acuerdo con un régimen autoritario siempre y cuando te mejorara tu bolsillo, si no te molestaba eso. Vamos a ese camino. Por eso la consigna, creo yo, antifascista, es una buena consigna en este contexto. Y la movilización fue enorme. Estamos viendo imágenes de la ciudad de Buenos Aires, pero les quiero compartir imágenes también de Mar del Plata, ¿sí? Donde también la convocatoria fue enorme. Miren lo que es Mar del Plata. Estamos viendo imágenes ahí de la costanera marplatense. Hay imágenes de Villa Gesell, también muy zarpada. Mirá lo que es esa imagen esa es la 3, ¿no? De Gesell. Hay imágenes de Rosario, muy fuertes también. Una imagen aérea. Miren lo que es esta toma aérea de Rosario, de la movilización. Cuadras y cuadras y cuadras de gente. Tenemos imágenes de Chaco, donde también ahí está la movilización. En Córdoba, un bastión importante de Javier Milei, y estamos viendo otra toma aérea impresionante de la ciudad de Córdoba. En Mendoza, movilizaciones en todo el país. Digo, con el famoso Dios atiende en todos lados, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, no fue así, ¿eh? Movilizaciones en todo el país. También afuera tenemos imágenes de la Embajada Argentina en Madrid, con una convocatoria también impresionante, en este caso de noche es la convocatoria. Y también en la Embajada Argentina en Londres, también fuerte la convocatoria. ¿Y por qué fue la convocatoria? Bueno, por lo que dijo Javier Milei en Davos, ¿sí? Es la segunda vez que Javier Milei va a Davos. El año anterior se dedicó a decirle, Davos no es un foro de izquierda, Davos es el foro de los dueños del mundo, ¿sí? A los cuales Milei trata de estúpidos. El año pasado les dijo, todos ustedes son socialistas, todos ustedes son responsables de que vuelva el comunismo, y lo que hay que hacer es lo que yo y mi pequeña escuela económica absolutamente marginal creemos que hay que hacer, para lo cual ustedes quedan recontra a la izquierda. Le dijo, por lo pronto, a tipos como Larry Fink, que es el CEO de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo, maneja fondos por varias veces el PBI de la Argentina, es uno de los principales acreedores de la Argentina y es uno de los principales accionistas de las principales empresas argentinas. Según las crónicas, en el foro de Davos, Larry Fink se paró y se fue, mientras escuchaba las barbaridades que decía Javier Milei. Bueno, repitamos lo que dijo Javier Milei, un fragmento de lo que dijo Javier Milei en el foro de Davos y que desató lo que fueron las enormes movilizaciones del fin de semana. Fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Son pedófilos, dijo Javier Milei a partir de un caso de una pareja que, según decía él, abusó. Obviamente es medio de más explicarlo, pero es cierto, hay casos de pedófilos heterosexuales, ¿no? Por ende, siguiendo la lógica Milei, todos los heterosexuales, por ejemplo, como es mi caso, seríamos pedófilos. Y no es así. Pero bueno, él decidió entrar por ese lado. Después dijo, y vamos a compartir el tuit, que el video fue editado. Un usuario que en realidad estaban compartiendo, habían puesto una foto del Pato Filiol y del Loco Gatti, preguntando a quién elegías. Milei dijo el Pato Filiol sin ninguna duda, y un usuario aprovechó para preguntarle, señor presidente, cuál es su mensaje para la comunidad LGBT. Y Milei contestó, me apena mucho que hayan sido usados por las basuras del Partido del Estado mediante un video que fue editado, cuando la versión completa del mensaje no brinda lugar a dudas. Bueno, acaban de escuchar la versión, pero no solo la pueden escuchar, yo me fui a fijar, porque dije, qué sé yo,
Por ahí, a veces lo hacen, Presidencia retocó la transcripción para que se entienda. Bueno, les comparto la transcripción que mandó Presidencia. Nosotros recibimos por WhatsApp las transcripciones de los discursos presidenciales. Dice, sin ir más lejos, hace unas pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro, cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye licia y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Eso está en la transcripción que mandó Presidencia. O sea que Milei dijo eso. Dijo eso. Y no solo lo dijo, sino que después se dedicó a retuitear cosas que decían lo mismo. Por ejemplo, retuiteó este tuit, valga la redundancia, de @agarralapala, que dice salieron los cucas del closet, pero no para decir que estuvieron en la marcha de ayer para defender la pedofilia, sino para mentir con esa imagen que ven acá abajo, etcétera, etcétera. Defender la pedofilia. Y Milei compartió esto. O sea que según Milei, todos los que se movilizaron el fin de semana defienden la pedofilia. Bueno, Milei está claramente subido a este discurso. Es un discurso que tiene que ver con el vínculo con Estados Unidos, con Donald Trump, con el que piensa que Donald Trump después se va a congraciar con él, asumo. No va a pasar, en un rato vamos a hablar aquí en el programa también con Can Devoto de la guerra comercial que hay en el mundo, y créanme que Donald Trump le va a subir los aranceles a todo el mundo, no solo a México, a Canadá, a China, a Brasil. Vamos a caer también en la volteada. Vamos a caer también en la volteada. Y por decir estas cosas, dudo mucho que Trump nos saque de esa volteada, porque Trump va a gobernar para los estadounidenses, no va a gobernar para Milei. Creo yo. Dicho todo esto, y compartiendo y lamentando haberme perdido la movilización, porque además hubo una columna importante del Destape, estuvo Roberto Navarro ahí encabezándola, y de haber estado aquí, hubiera estado en la movilización, sin ninguna duda. Quiero hablar de esto de las minorías mayoritarias, porque leí, repito, muchas crónicas que hablan de la comunidad LGBT y de lo que sucedió el fin de semana, como la defensa de las minorías. Y también, y de hecho hay varios libros, que hablan de que el progresismo o las izquierdas, o en el caso de la Argentina hasta el peronismo, se ha transformado más en defensor de las minorías que en defensor de las mayorías. Yo creo que hay ahí un problema de comprensión de cómo son las sociedades actuales, por eso el planteo de minorías mayoritarias. Ya no existen en las sociedades actuales hace bastante rato, pero cada vez más, aquellas mayorías grandes de mucha gente que pensaba exactamente lo mismo y por eso se definían, y estamos en año electoral, las elecciones. Vivimos hoy en día en sociedades muy fragmentadas, por un lado en la política, ¿sí? Por eso cada vez hay más partidos, por eso hay más bloques en el Congreso, por eso es más difícil sacar leyes, y no sucede solo en la Argentina, sucede en todo el mundo. Y la aparición de estos partidos, como en el caso de La Libertad Avanza acá, como Vox en España, como Bolsonaro en Brasil, y siguen los etcétera, lo que han hecho es fragmentar aún más la dirigencia política, pero esas minorías y esa fragmentación también existen en la sociedad. Y no solo son minorías, como podría decir, reconocibles, una comunidad X, en este caso la LGBT, pero podría ser otra comunidad. Incluso, cada uno en sí mismo es una minoría, que después, el día de la elección, coincide o no con lo que otras minorías ponen en la urna a la hora de votar y conforman ese día una circunstancial mayoría. ¿Por qué cuento todo esto? Porque Milei sabe, y insisto con esto, y tiene aliados muy poderosos que saben mucho más que él, sabe que hoy en día la tecnología permite a cada una de las minorías, no de grupo minoritario, directamente a cada individuo como minoría, enviarle un mensaje determinado para que después forme parte de una mayoría que finalmente lo vote. Que finalmente lo vote. Uno de sus aliados grandes es Elon Musk, que tiene una herramienta muy grande, como es X,
para llevar adelante esto. E insisto con esto, porque una de las cosas que cambió, y tenemos año electoral, es la forma en que uno hace los discursos. Antes, me animo a decir casi en la antigüedad, o por lo menos cuando yo era más joven, cuando se pensaba un discurso político, se pensaba qué discurso político y qué meto adentro de ese discurso político para que llegue a la mayor cantidad de gente que coincida con ese discurso político entero y por eso me vote y yo gane elecciones. Eso no funciona más. Eso no funciona más. Pensar eso en política, repito, es como hoy, que está cayendo las bolsas en todo el mundo, después en un rato vamos a hablar también de eso, es como si yo invirtiera en una fábrica de cassette VHS. No hay más. No existen más. Ya tenemos Spotify. No existe más el cassette VHS. Hoy en día, lo que permite la tecnología es a cada una de esas personas que después va y vota, decirle algo sobre lo que a esa persona le interesa. Puede ser una persona de la comunidad LGBT, puede ser una persona hincha de Boca, puede ser una persona que le gusten los perros, puede ser una persona que le guste el fósforo-modelismo. Pero la tecnología a vos te permite saber que a esa persona le gusta el fósforo-modelismo y decirle algo que vos pensás sobre eso. Y llegarle. Y yo insisto sobre esto porque tenemos año electoral. Y hay que conformar una mayoría en base a todas estas minorías que cuando hay un tema pueden juntarse, por eso la calle es importante. No es para nada mi planteo decir, bueno, ahora solamente nos retiramos hacia los celulares, la calle es importante. Por eso el tema fundamental de este editorial y de este programa, y seguramente el pase, va a ser lo que fue la calle de este fin de semana. Pero también, creo yo, y eso es lo que quería plantear, vivimos en una época de minorías mayoritarias. Y hoy la tecnología permite eso, y hay que usar la tecnología. Negarse diciendo, no, eso es lo que hace mi ley, es simplemente ir a una elección con una herramienta menos, y es una herramienta muy poderosa. Sigan, por ejemplo, las crónicas que viene haciendo Nico Lantos los domingos en sus panoramas, de cómo Elon Musk está torciendo decisiones, por ejemplo, del Congreso norteamericano. Tuerce las decisiones a partir de un tuit, incluso antes de pasar a integrar el gobierno de Trump. Y hace lo mismo con decisiones de otros gobiernos de otros lugares. Es muy poderosa esa herramienta. Muy poderosa. Así que yo pensaría, a partir de lo que sucedió el otro día, no dejar de hablar de minorías, por ahí hablar de minorías mayoritarias y sobre todo de cómo conformar esa mayoría a través también, no solo, también de las herramientas actuales. Minorías mayoritarias. Estamos dispuestos a profundizar y dar la batalla cultural contra este gobierno para clarificar más que nunca la realidad frente a un gobierno que cada vez se muestra más intolerante, frente a un gobierno que cada vez se muestra más autoritario. Y se acuerda cuando hace algunos años atrás yo le hablaba, en los años del macrismo, donde hoy el mileísmo ha superado con creces aquel autoritarismo macrista, aquella persecución macrista. ¿Se acuerda cuando yo les hablaba del poder político, mediático y judicial en torno a un encubrimiento de un gobierno que era un gobierno para pocos? Y éramos pocos en ese momento los que advertíamos. Bueno, hoy estamos frente a una situación superior a esa que se vivió durante el macrismo. Y hoy además, con un sistema de medios y de canales oficiales al servicio del gobierno. Por eso, más que nunca, desde minuto uno, desde C5N, nos comprometemos a clarificar la realidad, a luchar contra un sistema de medios y la propaganda oficialista que cada vez es peor, donde cada vez más mentiras al servicio de un poder
que sistemáticamente viene teniendo desde su asunción un relato mentiroso. Y no solamente tiene un relato mentiroso, le advertíamos desde este ciclo, mucho antes de la asunción del actual presidente, de los dotes autoritarios del actual presidente, de un presidente que no cree en la democracia, que nunca creyó en la democracia. Y lamentablemente muchos argentinos engañados por muchas promesas incumplidas votaron. Hoy, después de lo que hemos vivido en la multitudinaria marcha del sábado, en respuesta a la persecución del gobierno, no solamente a las minorías. No nos confundamos. La marcha del sábado no fue una marcha a favor de un sector. Fue una marcha en defensa propia. Fue una marcha por la vida. Fue una marcha en defensa de la democracia. Porque hoy, más que nunca, lo que se plantea es democracia o autoritarismo. No hay lugar para los débiles ni para los tibios. Hoy la opción es democracia o autoritarismo, porque este gobierno cada vez se inclina más hacia un autoritarismo peligroso para la democracia y para el sistema argentino. Hay que cambiar la caracterización. Se cruzaron algunas líneas rojas. Ya estamos en un régimen que actúa de facto por fuera de la Constitución, que ejerce un nivel de violencia desde las más altas estructuras del Estado, no solamente verbal, sino física, que se va trasladando a la sociedad. Es decir, se empiezan a sentir los efectos de la destrucción del tejido social, de la destrucción de las organizaciones comunitarias, del debilitamiento de las que todavía resistimos con los centros de adicciones para los pibes que están en consumo, con las casas de producción para la gente que sale de los penales, con las cooperativas para los sectores excluidos, que son la última barrera contra el narco, contra la violencia, que empieza a florecer por todos lados, particularmente en el sector del conurbano bonaerense, Merlo, Moreno, Matanza, 3 de febrero, que casualmente es donde está la obra de la autopista General Perón paralizada, o sea, es tierra de nadie. Y esa violencia social se empieza a llevar muchas vidas, se empieza a espiralizar. Y el gobierno, como hacen en general los gobiernos de derecha, pero este ya ni siquiera se puede caracterizar como un gobierno de derecha, es un gobierno protofascista, alimenta eso, le sirve eso, porque con eso alimenta dos cosas que le sirven al gobierno. Las pulsiones represivas que tenemos todos cuando vemos, cuando vemos que mueren nuestros hijos, nuestros parientes, o sea, la bronca. Alimenta eso y alimenta el fortalecimiento del comercio de armas con los aparatos represivos del Estado, que es el negocio de Patricia Bullrich, particularmente con importaciones a través del marido de armas del Estado de Israel. Es el negocio histórico del grupo de Bullrich. Que no nos tomen por tontos y que no utilicen la sangre de la gente que murió para inventar condecoraciones. Sí, el caranchismo del presidente ha sido es asqueroso. Espantoso. Asqueroso. La utilización política. Leía un comentario que decía: los que votábamos a Milei sabíamos lo que votábamos y que esto iba a pasar. Si vos votaste sabiendo que iba a haber cientos de despidos diarios, si vos votaste sabiendo que iba a haber miles de empresas cerradas, si vos votaste sabiendo que los comercios iban a fundir por la falta de consumo, si vos votaste sabiendo que iba a haber una licuación brutal de los salarios que empobrecieran a la clase media y mandaran a la indigencia directamente a los jubilados, sos un hijo de puta que sueña con pertenecer a una clase social de la que nunca vas a formar parte. Vos no querés ni que a vos te vaya bien. Vos lo único que buscás es que a otros le vaya peor. Vos sos, y lo sabés, un pobre desclasado que entra perfectamente en la definición de libertudo. Mitad liberto, mitad pelotudo. Nosotros necesitamos con mucha urgencia
hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos. Porque no solo perdona al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos, y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... El pueblo trabajador se está cansando, el pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza tiene que darle. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no
es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje